fiesta que tenemos con el Señor cada domingo. Siempre lo decimos, ¿verdad? Es que es así, no se nos puede olvidar que venimos a celebrar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, cuando baje la voz me lo decís, sobre todo los de atrás, ¿vale? Que ya sabéis que yo tiendo a eso. Muy bien, hermanos, pues bueno, como sabéis, el fin de semana pasado estuvimos el pastor y yo, mi esposo y yo, estuvimos en la boda de nuestro sobrino, en Sevilla. Y fue un tiempo bueno, fue un tiempo de bendición. Ellos se han casado con 21 y con 23 años. Y no porque haya habido algún tipo de problema ni nada, sino por propia voluntad. Ellos desde jóvenes se han esforzado en el tiempo que les tocaba por sacar sus estudios y cuando han visto que era ya el tiempo, pues han dicho vamos a casarnos y vamos a hacer bien las cosas delante del Señor. Y lo digo porque no es algo habitual hoy en día que alguien tan joven pues quiera tomar compromisos tan profundos y quiera, sobre todo delante del Señor. Y porque sabemos todos que el matrimonio es un compromiso y es un compromiso para toda la vida. Es un compromiso importante en nuestras vidas. Pero lo que les honra, y cuando teníamos los estudios prematrimoniales, porque antes de casar a alguien, nosotros pedimos tener cursos prematrimoniales con ellos para enseñarles lo que la palabra del Señor dice acerca del matrimonio. Y ellos pues nos contaban que sabían que iba a haber dificultades y no estaban exentos de cierto temor porque querían hacer las cosas bien, ¿no? Y nosotros le decíamos, claro que sí, y el deseo de vuestro corazón es bueno, pero sabed una cosa, que vamos a fallar, va a haber momentos en los que vamos a fallar, pero lo importante es ir dejando que sea el Señor en nuestra vida, que nos vaya cambiando, que nos vaya moldeando, que vaya haciendo la obra en nosotros y nosotros sujetarnos a Él. Y digo esto porque voy a continuar un poco por la predicación, la última vez que compartí con vosotros, acerca de los cambios. Porque todos nosotros, ya sea que tengamos la edad de ellos, de 21, de 23, 30, 40, anhelamos cambios en nuestra vida, porque muchas veces vemos que los necesitamos. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que necesitamos, que tenemos cosas que tenemos que cambiar. Y estuve dando algunas pautas en la palabra del Señor acerca de esto. Estuvimos viendo que el Evangelio, que el cambio profundo en nuestra vida, primeramente se produce cuando el Evangelio del Señor Jesucristo llega a nuestra vida. Es el cambio más principal, o sea, no hay los cambios que puedan ofrecerte este mundo son cambios superficiales, son cambios que nos pueden ayudar, pero cuando viene el Evangelio, el poder del Evangelio, la sangre de Jesucristo, hemos entendido lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces eso ya produce el principal cambio más importante en nosotros. A raíz de ahí el Señor va a trabajar en nuestra vida. Pero el Evangelio, cuando tú vienes al Señor, tu vida cambia, sí o sí. Ya no tienes la misma visión acerca de las cosas. Ya quieres seguir al Señor. Ya en tu vida pues tienes otra perspectiva, tienes afectos por el Señor que antes no tenías. Tu vida cambia de una manera radical, porque has entendido el Evangelio, has entendido lo que Cristo ha hecho en tu vida, has entendido que tú has sido perdonado de tus pecados, has entendido que ya no estás bajo condenación, sino que ya estás en la vida, en la nueva vida que Cristo te ha dado. Hemos entendido muchas cosas. Por lo tanto, lo primero que tiene que producirse en tu vida es un encuentro con Cristo, que el Evangelio venga realmente a tu vida. Estuvimos viendo que tenemos que estar unidos con el Señor. Vimos a través de la parábola de la vid, del pámpano y de la vid, ¿verdad? Tenemos que estar unidos al Señor para poder recibir de esa savia que el Señor nos da, de esa vida que el Señor nos da. Sin Él, nada podemos hacer. Estuvimos viendo que si quiero que Dios obre un cambio profundo en mi vida, tengo también que detectar la idolatría en mi corazón. Porque muchas veces cuando venimos a Cristo, todavía hay cosas
que vemos que Dios no es lo primero en nuestra vida. Nos damos cuenta que muchas veces Dios no es lo primero en nuestra vida. Y tenemos que saber detectar qué son aquellas cosas que están impidiendo que Dios sea lo primero en nuestra vida y desecharlas. Donde pongo todo mi esfuerzo y recursos, ahí es donde está mi corazón. Y si es Cristo, pues ahí es donde yo voy a trabajar. Estuvimos viendo también que la palabra de Dios es la única capaz de examinar realmente lo que hay en mi corazón. Necesito ser examinado por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos dice realmente lo que anda mal en nuestra vida. Y tengo que tener la suficiente humildad para decirle, Señor, examina mi corazón y pruébame y conoce y guíame por el camino eterno. La palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no se le escapa nada de lo que hay realmente en tu pensamiento y en tu corazón. Nada, nada. Y la palabra de Dios es así, es viva y eficaz y nos muestra realmente lo que hay en nosotros. Vimos también el ejemplo de las buenas intenciones que tenía el joven rico, de querer más en su vida y de cómo Jesús le probó y vio lo que realmente más amaba, que eran sus riquezas, porque no fue capaz de obedecer solamente lo que pidió, lo que Jesús le pedía. Vende tus riquezas, dalo a los pobres y sígueme. Estuvimos viendo todas estas cosas y vamos a continuar. También estuvimos viendo que para que haya cambios en mi vida tengo que saber también algo, y es que voy a necesitar depender de su gracia todos los días de mi vida. O sea, esto no es que yo vengo a Cristo, que el Señor transforma mi vida y ya está. Necesito depender de Él todos los días de mi vida. ¿Cuántos años llevas de creyente? Yo llevo, voy a decir mi edad, bueno, a lo mejor no, pero llevo ya por lo menos 40 años de creyente. Sí, muy jovencita. 40 años de creyente. Y os puedo decir que necesito cada día más del Señor. No puedo decir nunca en mi vida que ya lo sé todo, que ya lo tengo todo hecho, que ya sé más que nadie, que ya soy mejor que nadie. No, hermano, hermana, para nada. No te descuides. No te descuides. O sea, no es una garantía que tú lleves tantos años en el Señor para tú decir, ya no necesito nada más. Necesitamos de la gracia del Señor hasta el día que nos muramos. Necesito todos los días pedirle perdón al Señor por mis pecados. Necesito todos los días acudir a su gracia. Necesito todos los días decir, Señor, sigue cambiándome, sigue moldeando, sigue tomando tú el control de esta situación. Porque mientras estemos aquí, necesitamos infinitamente de esa gracia que solamente el Señor nos puede dar. Por lo tanto, nuestra oración, hermano, hermana, tiene que ser volver a enamorarnos del Señor todos los días. Mirar la cruz de Cristo todos los días. Pedir al Señor más pasión por Él todos los días, porque esta carne es muy débil, se debilita y puede entrar muy fácilmente el orgullo en nuestro corazón. Y tenemos que estar exentos y tenemos que estar vigilantes para que eso no se cuele en nuestra vida, porque eso es otro ídolo. Y ese quizás sea el ídolo de mi yo. Yo lo puedo, yo lo valgo, yo soy el que más. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que depender de Él, de su gracia, de su amor, de su poder, del poder del Espíritu Santo todos los días, llenos del Señor, pedirle al Señor, sed llenos, decía Pablo, sed llenos del Espíritu Santo.
ser llenos del Espíritu Santo. Para que haya un cambio en mi vida, debo andar en obediencia a su palabra. Y os voy a invitar a que vayamos a Efesios, capítulo 5, del 1 al 20. Señor amado, una vez más quiero poner tu palabra delante de ti, Señor. Como hemos leído, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y ella hace lo que tiene que hacer en nuestros corazones, Señor. Te pido que podamos aprender, que podamos ser tocados por ti, Señor, y que podamos, Señor, entender cuáles son nuestros caminos, lo que tú quieres para nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Hermanos, Dios nos da todo lo que recibimos del Señor es por gracia, todo. Él es el que produce en nosotros todas las cosas, pero también nos pide que tomemos decisiones en nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Él produce los cambios en nuestra vida, pero tenemos que acercarnos a Él, tomar de Él y renunciar a aquellas cosas que están contaminando nuestra vida. Si queremos ver cambios en nuestra vida, tenemos que hacer esto. Tenemos que ser capaces de renunciar a ciertas cosas que lo que hacen es que no podamos andar como el Señor nos pide que andemos. Dice Efesios capítulo 1, o sea 5, del 1 al 20. Lo primero que nos dice: sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. Somos hijos amados del Señor. ¿Qué es lo primero que el Señor nos pide? Sed pues imitadores de mí, de Dios. Lo primero que nos pide la palabra. Y como consecuencia de imitar al Señor, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun que se nombre entre vosotros. Fijaros, todo lo contrario del amor nos lo está diciendo ya. Inmundicia, fornicación, avaricia, falta de sacrificio. Dice: ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a qué, a santos. ¿Qué es santo? Apartado para Él. ¿Qué es lo que nos conviene? Lo que está diciendo. Somos apartados para Él, tenemos que ser imitadores de Él. Pero dice más cosas, y muchas veces pensamos que lo que dice la palabra es solamente una serie de listas. La lista no está cerrada, a veces hay muchas más cosas, pero podemos tener una idea de lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Sigue diciendo: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué es lo que nos conviene? Dad gracias al Señor. Que nuestra boca esté llena ¿de qué? De acciones de gracias, porque de Él recibimos todas las cosas. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, los que practican estas cosas no han conocido al Señor. Los que practican, no te estoy diciendo que no, muchas veces no fallemos en algo de esto, pero si tú practicas estas cosas, te deleitas en ellas o te da igual, quizás no has conocido a Cristo. Quizás Cristo no ha venido a tu vida. Dice: nadie os engañe, dice la palabra del Señor. Fijaros, una advertencia bien clara. Nadie os engañe con palabras vanas. Ah, eso no pasa nada. Ah, no te preocupes, nadie es perfecto. Claro que no, eso ya lo sabemos. Pero que nadie te engañe. La palabra es muy clara. La palabra del Señor dice que un fruto, o sea, un árbol que es un peral, da peras. Un árbol que es un manzano da manzanas. Un hijo de Dios que es hijo de Dios da frutos que honran a su Padre. Así que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, ¿el qué? Partícipes. A veces participamos de estas cosas y no nos damos cuenta de que nosotros somos hijos santos y que nuestro lugar no es estar participando de las cosas que aquellos que no han conocido a Cristo hacen. Nosotros somos diferentes. ¿Por qué? ¿Porque somos más guay? No, porque somos diferentes, porque Cristo nos ha escogido, porque somos sus hijos, con imperfecciones. ¿Quién de nosotros es perfecto? Nadie, con imperfecciones. Todos vamos creciendo en el Señor. Pero no podemos acomodarnos a estas cosas. No podemos participar de estas cosas como hacen los demás y hacer como que todo está guay, como que todo está bien, como que no pasa nada. No, simplemente yo no participo. Porque no es que sea más guay, es que yo soy diferente porque mi Padre es el Señor. Y yo tengo que ser imitadora de el Señor, de Cristo, de mi Padre. Por lo tanto, tengo que ser diferente. Y no me avergüenzo de ello, todo lo contrario. Quizás sí, otros me van a querer avergonzar, quizás otros me van a querer poner en ridículo, quizás otros me van a señalar con el dedo. Pero ¿qué es lo que tengo que yo hacer? ¿A quién tengo que mirar? A mi Padre. Y imitar a mi Padre. Y aquí, ¿de quién me tiene que agradar más la sonrisa? ¿De los hombres o de mi Padre? A veces tenemos mucho miedo a los hombres. Mucho miedo a qué dirán. Mucho miedo a ser señalado. Pero ¿qué me importa más? ¿O qué me tiene que importar más? Me tiene que importar más lo que piense mi Señor. Y no lo que piense el vecino. Yo no quiero el mal para el vecino, ni mucho menos. Quiero ser de bendición para él. Pero me va a dar igual lo que él piense de mí. Yo quiero agradar a mi Padre y andar en los caminos que mi Padre me está mostrando que ande. Por lo tanto, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora que dice que somos luz en el Señor. Tenemos un conocimiento y una luz que no viene de nosotros, que viene del Señor. Cuando somos hijos, el Señor nos ha iluminado y nos ha mostrado el camino que tenemos que seguir, nos ha mostrado el camino por el que tenemos que andar. Y vemos las cosas, como he dicho antes, de otra manera. Porque ya no estamos en tinieblas. El Señor ha abierto nuestros ojos y podemos ver gracias a Él. Gracias solamente a Él. Por lo tanto, no tenemos excusa. No podemos participar de la obra de las tinieblas, porque nosotros somos hijos de Dios. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que lo que es agradable al Señor. Señor, tengo duda. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que a ti te agrada? Voy a la palabra. Oro delante del Señor. Pido dirección al Señor. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar sin dirección? No. El Señor es rico y te da abundantemente todas aquellas cosas que tú necesitas. Y esto es pedir con fe, y esto es pedir acuerdo a su voluntad. Compruebo lo que es agradable al Señor. Escudriño la Escritura. Le pregunto a mi Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto sí que nos cuesta. En un mundo donde todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo, cuando tú reprendes algo que no está bien o algo que no está mal, se te viene todo el mundo encima. Se te viene todo el mundo encima, y muchos de vosotros sabéis de lo que os hablo, ¿verdad? Pero tenemos que señalar y decir, es que eso no está bien, porque si no, ¿cómo vamos a testificar a la gente y le vamos a mostrar un camino que es diferente? Porque el Dios de este mundo es Satanás, y Satanás se encarga de engañar a todo el mundo para que no vean la verdad. Y Satanás, uno de sus nombres es el engañador, pero nosotros tenemos la luz de Cristo para que nosotros no seamos engañados y nosotros podamos decir a otros dónde está el camino, dónde está la salvación, qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas.
Por lo tanto, ¿y cómo lo vamos a hacer si no somos capaces de plantarnos y decir, no, eso no está bien? Yo no voy por ahí porque el Señor me dice que no tengo que ir por ahí. Tengo que reprender y enseñar y decir a nuestros jóvenes, joven, por aquí te va a pegar el batacazo, no vayas por ahí. El Señor tiene un camino y es mucho mejor. Es mucho mejor de lo que tú estás viendo en el mundo. Porque en el mundo todo te lo ponen atractivo, todo te lo ponen bien. Ese es el engaño del pecado. El engaño del pecado es que tú mismo eres muchas veces seducido por las cosas que hay y que vemos. Pero eso es un engaño. Lo que el Señor quiere, lo dice aquí en su palabra, y lo que quiere el Señor es lo mejor. Es un banquete, es un deleite. No es para aguarte la fiesta, sino todo lo contrario. Es para que tú disfrutes de manjares. Pero el engaño del pecado te dice, no, los manjares son estos. Los manjares es acostarte con tu novia antes de casarte. Pero el Señor lo llama fornicación. Y el Señor lo llama inmundicia. ¿Que no podamos disfrutar del sexo? Pues claro que sí, abundantemente, pero cásate. Y haz las cosas bien delante del Señor. Con la mujer y el hombre con el que tú has hecho un pacto delante de Él. Y disfruta. Pero no antes, porque antes es aborrecible. El Señor quiere lo mejor para nosotros y nos enseña y nos marca el camino y nos dice y nos ilumina y nos dice lo que es en su palabra. Por lo tanto, nadie os engañe con palabras vanas. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia, verdad. Y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, dice la Escritura, son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y nos sigue diciendo más, porque nos sigue dando otras recomendaciones. Está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, examinar vuestros caminos, no como necios, sino como sabios. Mirad, el pueblo de Dios no está llamado a andar como los demás. Estamos llamados a andar sabiamente. Y la sabiduría está en el Señor. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, que es el temor al Señor. Nosotros estamos llamados a vivir sabiamente, no como los demás, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El pueblo de Dios tiene una serie de mandamientos de parte de Dios, tiene una serie de leyes de parte de Dios, tiene una serie de exhortaciones de parte de Dios. La palabra de Dios es viva, que hace vivir nuestro corazón y que nos hace ser sabios. Cuando nosotros empezamos a poner en práctica lo que la Escritura nos dice, eso trae sabiduría a nuestro corazón. Y tomamos decisiones que, si vienen en contra de lo que nos dice este mundo, van a traer bendición a nuestra vida y van a traer vida a nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Que no escudriñamos la palabra del Señor. ¿Qué hacemos que no obedecemos la palabra de Dios? Si es lo mejor que pueda haber en nuestra vida. Aprovecha bien el tiempo. Cuando menos te lo esperes, ya eres una persona mayor. Y hablo sobre todo a los jóvenes. Y miras atrás y dices, ¿en qué he aprovechado mi vida? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Sabéis cómo aprovechamos mejor nuestra vida? Cuando nosotros la vivimos para Él. Porque lo que nos va a quedar en el corazón, cuando sabemos que hemos aprovechado nuestra juventud sirviendo al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, lo que nos va a quedar no van a ser ni nuestros estudios, ni con quién me he casado, ni los amigos que he tenido. Lo que nos va a quedar es la satisfacción de decir, he dedicado toda mi juventud a servirle. Y ahora soy mayor y estoy viendo los frutos de eso. Gloria a su nombre. Créeme, eso es así. Habla con los mayores de nuestra congregación. Con muchos de nuestros mayores en nuestra congregación. ¿Cuántas veces, no muchas veces, hay en nuestra boca el sentir de decir,
ay, si yo fuera joven, lo que habría hecho. Muchas veces está ese lamento, porque a veces queremos hacer tantas cosas que parece que nos falta vida, pero cuando nosotros vivimos buscando la voluntad del Señor y vivimos queriendo agradarle a Él, cuando llegamos a mayores decimos, la carrera ha sido ardua, pero ha sido tan completa, he vivido tantas cosas para la gloria del Señor y trae una satisfacción al alma que no te puedes hacer una idea de lo bueno que es eso. Si os cuento mi testimonio personal, yo puedo dar fe de esto. Yo puedo dar fe de las dos cosas. Hay cosas en mi vida de las que me he arrepentido tanto. He dicho, Señor, perdóname de verdad. Cuando lo pienso digo, pero qué necia, qué tonta, qué. Sí. Pero en cambio he dado, otras cosas, otras decisiones que he tomado en mi vida, lo mejor fue servirle para Él. Fue lo mejor. Aunque tuviera ya mi casa montada, aunque ya tuviera mi piso, y ya tuviera mi vida encarrilada, aunque ya tuviera mi trabajo y mi esposo el suyo, cuando el Señor nos llamó para el ministerio, para servirle, y lo dejamos todo, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que no nos dio miedo? Claro, nos dio miedo. Pero cuando dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestra casa, lo vendimos todo, la sensación de dependo ahora del Señor absolutamente. O sea, el Señor sabe todas las cosas. Pero la bendición tan grande de ver de que a pesar de que ha habido batallas duras que hemos tenido que enfrentar, y seguro que las va a haber, hermanos, seguro, porque todavía nos queda camino, bueno, si Dios quiere, a lo mejor me llama mañana, no lo sé, pero igualmente si me llama mañana, hoy por hoy puedo decir gracias, Señor, me he equivocado, sí, me he equivocado en muchas ocasiones, pero en esto tan importante en mi vida, te doy gracias porque tú me has guiado, porque tú me has hecho que yo pueda decirte que sí, y he puesto toda mi vida a tu servicio, y eso es una bendición. Hermanos, todos no estamos llamados quizás a hacer las mismas cosas, pero sí que estamos todos llamados a dejar ciertas áreas en nuestra vida que sabemos que no es el camino, que sabemos que hay otro camino mejor, y aprovechar mejor el tiempo, porque ¿qué dice la palabra? Que los días son ¿qué? Malos. Los días son malos. Y ahora tenemos abundancia y mañana quizás no sabemos qué podamos tener. Y hay muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo que lo están perdiendo todo. Y nosotros podemos tener vestido, alimento, una casa donde congregarnos, una casa, una cama donde recostar nuestra cabeza por la noche. Y muchos de nuestros hermanos lo están perdiendo todo en muchos sitios, en muchos lugares del mundo. Pero ¿sabéis qué? Esos hermanos están ganando todo. Porque cuando terminamos la carrera, sea la que sea, si es más corta, más larga, y el Señor nos llama a su presencia, con Él finalmente lo tenemos todo y lo ganamos todo, porque esa es la promesa de nuestro Señor, esa es la promesa de nuestro Padre. Gloria a su nombre. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sigue diciendo más cosas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Esto qué? Esto pasa. ¿Qué aprovecha? Que te emborrache. ¿Qué aprovecha que tú cojas y digas, bueno, para evadirte de tus problemas, y al día siguiente los vas a volver a tener, va a tener dos, la resaca y el problema, porque no se ha ido? Este no tiene que ser el camino. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué tenemos que ser? Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La comunión de los santos es tan importante, mi tiempo devocional con el Señor es tan importante, en el que expreso mi amor al Señor, en el que alabo al Señor, en el que me comunico con mis hermanos y hablo de las cosas del Señor. Todo eso hace que me llene del Espíritu Santo. Todo eso hace vivificar mi vida.
En estas cosas en las que tenemos que ser llenos, como dice la Escritura, y no en las otras, porque las otras no aprovechan para nada. Son quizás divertimentos momentáneos, pero que te dejan más vacío si cabe de lo que de cuando estabas antes. Pero en cambio, cuando nos llenamos del Señor, es una llenura totalmente diferente. Esto es lo que tiene que anhelar nuestro corazón: ser lleno, llenarme del Señor, llenarme, pedirle: Señor, quiero ser lleno, quiero ser llena del Espíritu Santo. Quiero anhelar esto en mi vida y no conformarme, porque tú tienes riqueza, tienes un banquete precioso para mí, y yo me voy a conformar con poco. No lo voy a decir porque me da ganas de decir una palabrota. El Señor dice, palabras deshonestas no. Pero es verdad, hermano, me voy a conformar con la porquería que me ofrece el mundo, cuando el Señor me da tantas cosas buenas. Todas estas cosas tienen un fin perfecto. Y todas estas cosas, cuando las ponemos en práctica, vamos siendo transformados y vamos siendo cambiados por el Señor, que es el fin que el Señor persigue. Que tú y yo seamos cambiados para su gloria. Eso es lo que el Señor quiere. Todas estas cosas en nuestra vida nos va cambiando, nos va transformando. Hermanos, para que se produzcan cambios en mi vida, tengo que dar pasos de fe. Tengo que dar pasos de fe. Y me gustaría invitarte a que vayamos ahora a Mateo. Mateo capítulo 14. Obedecer la palabra de Dios no siempre es fácil. Imitar a Dios, menos todavía. ¿Quién se puede igualar a Dios? Pero en cambio, vamos a ver una situación en la que Cristo le hizo esa invitación a alguien. Y a nosotros también nos lo dice. Vamos a ir al capítulo 14, versículos 22 al 29. Aquí estamos viendo a Jesús con sus discípulos. Y sus discípulos suben en una barca para cruzar el lago, mientras Jesús se queda atendiendo a otras personas que había allí. Y los despide y dice: id vosotros delante. Y entonces Jesús se queda con otras personas en tierra y sus discípulos se montan en la barca y van hacia el otro lado. Dice el versículo: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, los discípulos se encontraban en medio del mar sin Jesús. Y el mar, o sea, y la barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Guau! Tremendo pasaje. Mirad, en medio de nuestras propias crisis y tormentas emocionales, muchas veces estamos fatigados y cansados de remar en contra del viento, como le estaba pasando a sus discípulos. En otro pasaje paralelo, creo que es en Marcos, nos dice que ellos estaban cansados y fatigados porque estaban remando contra el viento. ¿Y no te pasa, hermano, hermana, que nos pasa eso muchas veces? Que estamos, nos da la sensación de estar remando continuamente en contracorriente, y nos cansamos y nos fatigamos
y decimos, oh Señor, ya estoy cansado, ya estoy cansada de esta situación. Y de repente dice la Escritura que Jesús se aparece a ellos y se revela y parecía un fantasma. O sea, los discípulos tuvieron miedo. Porque a veces Jesús se muestra a nuestra vida de una manera que nos da miedo, que nos causa temor. Porque estamos viendo que realmente el Señor está ahí, pero nosotros tenemos dudas y nos da miedo. Señor, es que en tu iglesia me van a decir, o es que tu palabra, esto es muy duro, o esta situación no la comprendo muy bien. Pero sabemos que el Señor está ahí. Y Pedro lo estaba sabiendo. Y Pedro estaba teniendo ese discernimiento, porque dice la palabra que Pedro hizo una pregunta, Señor, si eres tú. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros esta palabra? Señor, si tú eres el que está detrás de todo esto, muéstramelo claramente. Y el Señor le dijo a Pedro, sí, soy yo, ve. Porque Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo, ¿qué es lo que haga? Lo mismo que él, lo mismo que Jesús, que se pusiera a andar sobre las aguas. Y para eso requería fe. Ser cristiano en muchas ocasiones requiere caminar sobre las aguas. Es muy cansado remar en una tormenta cuando el viento te es contrario, aunque estés seguro en la barca. Pero los que confían en ese ven del Señor se lanzan al agua, sabiendo que solo te sostiene el Señor y esa palabra que tú has recibido del Señor, ven. No podemos hacer las cosas a tonta y a loca. Tenemos que hacerlas confiados en la palabra del Señor, en que el Señor te está diciendo, ven. Muchas veces nuestra vida requiere dar un paso de fe y saltar de la barca, de ese sitio de seguridad que muchas veces creemos que tenemos, en donde creemos estar seguros para poder andar sobre las aguas con Jesús. La mayoría de las veces sentimos ese llamado del Señor, pero lo ignoramos y queremos esperar de Él pues otras revelaciones y otras cosas, pero es que el Señor nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que en fe confiar y dar ese paso de decir, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero confío en ti. Yo no puedo con mis propias fuerzas, pero confío en ti. Yo quiero andar sobre las aguas como tú estás andando sobre las aguas. Confío en ti, ayúdame, porque yo estoy cansado de estar en la barca y remando solo. Yo lo que quiero ahora es vivir de otra manera. Vivir, hermano, la vida cristiana es vivir en lo sobrenatural. Porque la vida cristiana no es fácil. Pero en el Señor es fácil. Porque cuando es el Señor el que te está diciendo ven y anda conmigo sobre las aguas, lo único que tenemos que hacer es no apartar nuestra vista de Él. Porque cuando apartamos nuestra vista de Él, ¿qué hacemos? Nos hundimos. Porque la vida cristiana, que es sobrenatural, se tiene que vivir en lo sobrenatural, dependiendo de Cristo en todo momento. Pero ahora bien, tienes que ser valiente. Porque los que estaban en la barca, primero que no tuvieron el discernimiento de Pedro. Se necesita tener discernimiento para saber que lo que el Señor te está diciendo. Y eso solamente es en lo secreto con el Señor. Y segundo, tienes que ser valiente de dar un paso y decir, Señor, yo voy a ser imitador de ti. Pide que yo ande también sobre las aguas como tú. Y sal de tu barca, de tu sitio de comodidad. Date cuenta, nosotros muchas veces pensamos que es nuestro sitio de comodidad, pero es en realidad donde estamos remando cansados y fatigados en contra de la tormenta. Pero
Pedro estaba tan a gusto con el Señor. Sabemos que sí, sabemos que luego falló porque apartó su mirada del Señor y se hundió, y el Señor lo tuvo que levantar y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si estabas poniendo tu pie ya y estabas andando conmigo, ¿por qué dudaste? Hermano, necesitamos vivir en lo sobrenatural con el Señor. Nuestro sitio no está en la barca. ¿Quién puede remar en contra de esa tormenta? Los discípulos no podían. Pero en cambio Pedro pudo hacer algo, que es estar con el Señor, andar con el Señor sobre las aguas. Algo que ni él mismo a lo mejor era consciente de esa grandeza que estaba viviendo con el Señor. Hermano, el Señor nos pide lo mismo a nosotros. Nos pide andar en lo sobrenatural. Las cosas de este mundo, lo que vemos en este mundo, no tiene que cegarnos los ojos, tenemos que ver mucho más allá. El propósito de Dios en nuestra vida va mucho más allá. Y si tenemos a Cristo en nuestro lado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Para que se produzcan esos cambios en tu vida y en mi vida, tengo que aprender a vivir por fe. Y ya digo, vivir por fe no es solamente decir lo dejo todo y me dedico a la obra, no. Vivir por fe es en tu día a día, en tus cosas de tu día a día. Tú sabes tu vida, tú sabes lo que te rodea, tú sabes tus dificultades, pero también sabes lo que dice la palabra del Señor. Ten fe para vivir como el Señor dice. Ten fe, porque el Señor te ayuda. Anda sobre las aguas, pídele al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo pueda imitarte, como en Efesios nos decía: sed imitadores de mí. Ahora bien, hay una advertencia también para aquellos que no quieren cambiar, para aquellos que no quieren dar pasos de fe en dirección a su palabra. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor, y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira que no van a entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, que lo que dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído la palabra de Dios, le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto. Está poniendo un ejemplo. La palabra de Dios está poniendo un ejemplo de lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvieron vagando hacia la tierra prometida, porque lo que el Señor quería darle era la tierra prometida. Daros cuenta que en Egipto ellos eran esclavos y el Señor los liberta con mano poderosa. Los hace cruzar por un desierto donde ven la mano del Señor continuamente
bendiciéndolos y guardándolos de todo mal. Y el Señor quiere llevarlos a la tierra prometida, una tierra que va a ser de ellos, donde no van a ser esclavos, donde van a poder adorar al Señor, donde van a constituirse como nación, donde van a tener sus propias leyes, su propio culto, cosa que en Egipto no la tenían. En Egipto eran esclavos de otros. Y el Señor tenía ese fin para ellos. Y el pueblo de Israel no dejaba de quejarse, y el pueblo de Israel no dejaba de provocar a ir al Señor porque no le creyeron. Y el Señor les dice, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés los que le provocaron. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué? Por causa de su incredulidad. Hermanos, tenemos tantas bendiciones de parte del Señor, tenemos que creerle al Señor. Y el Señor nos dice que si nos falta fe, que le pidamos. ¿Cuántas veces me ha faltado a mi fe, Señor? Ayúdame en mi credulidad. Pero pídele al Señor, porque Él nos da también cuando nos falta. Pero demos esos pasos de caminar. El Señor nos ofrece la vida abundante que está en Cristo Jesús. No vivamos esclavos del pecado, no vivamos todavía en Egipto. El Señor nos hace pasar muchas veces por un desierto, pero en ese desierto Él provee de todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a creerle y vamos a confiar en Él. Porque, hermano, hermana, qué hermoso es hallar el reposo del Señor. Qué hermoso es hallar el reposo en el Señor. ¿Y sabes cuál es ese reposo? Saber que Él tiene todo bajo control. Saber que mi vida le pertenece a Él. Que ya no estoy en condenación. Que Él me ha dado la vida. Saber también que puedo descansar de mis obras, porque yo no podía hacer nada para poder salvarme, pero Cristo sí. Y Cristo lo hizo por mí. Y eso es un descanso. Eso es un descanso. Saber también que el Señor me ha marcado el camino, que solo tengo que seguir por donde el Señor me ha dicho. Y eso me hace descansar, porque no voy a tientas y a ciegas buscando a ver qué. No, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor me ha dado dirección. Y es tan hermoso descansar y reposar sabiendo todas estas cosas. Por lo tanto, que no haya en nosotros incredulidad, sino corazones que le creen, corazones que le siguen, corazones valientes que dicen un sí al Señor y un no al mundo. Corazones que quieren vivir en la tierra prometida y que quieren glorificar al Señor en su casa, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el instituto, donde sea, para dar a conocer a otros su nombre, para que otros puedan participar también de las bendiciones del Señor. Todas estas cosas nos van haciendo crecer como iglesia y nos van cambiando, nos van transformando para su gloria. Vamos a crecer en fe. A veces cuando venimos al culto de oración, no nos limitemos solamente a pedir, Señor, dame trabajo, Señor, sana a los enfermos, Señor, que eso está muy bien. Vamos a pedirle más cosas al Señor. Vamos a orar pidiéndole más cosas al Señor. Señor, danos más fe. Señor, danos el puerto de segundo para ti. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdame en mis luchas. Señor, santifica tu iglesia cada día. Un montón de cosas, hermano. Nuestra visión tiene que ir mucho más allá. Para crecer juntos, para ir siendo transformados juntos, de gloria en gloria, hacia Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor.
Y sabemos que tú estás hablando en nuestros corazones, Padre. Te quiero pedir que nosotros, Señor, que tú nos transformes, que tú nos cambies, Señor, para tu gloria. Que aprendamos, Señor, a andar en tus caminos, que aprendamos a andar en fe, que aprendamos a andar en tu palabra, que aprendamos a ser hijos tuyos, a tener una visión de tu reino y no la visión de este mundo, sino la visión de tu reino. Ayúdanos, Señor, ponemos todos nuestros problemas delante de ti. A veces estamos cansados y agobiados, Señor. No queremos remar más. Queremos, Señor, entrar en otro nivel, Señor, contigo. Ayúdanos a andar sobre las aguas. Padre, te pedimos, Señor, que podamos echar todas nuestras cosas delante de ti. Tú tienes cuidado de nosotros. Lo sabemos, Señor, pero a veces no vivimos como si así fuera. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, sigue transformándonos para tu gloria y para tu honra. Tú eres bueno, Señor. Y tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. A nuestros jóvenes, Dios mío, te ruego por ellos. Para que ellos no tengan la cabeza en pajaritos y en tonterías, Señor. Sino que tú toques sus vidas, Señor, y ellos vean la realidad. Y sean jóvenes apasionados por ti. Y dediquen toda su juventud a ti, Señor. Gracias, Señor, tú eres bueno y fiel. Y sabemos que tú vas a seguir obrando en nosotros, pero ayúdanos a dar pasos. Pasos que honren y glorifiquen tu santo nombre, Señor. Pasos de fe. Bendito sea, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.